Muy buenos días a todos. De parte de nuestra directora general, la licenciada Carolina Díaz, les damos la más cordial bienvenida a nuestra Comisión de Resolución de Conflictos de la Cámara de Industria de Guatemala, CRECIG. Hoy tenemos el gusto de tener con nosotros al licenciado Javier Comparini, un gran amigo del arbitraje, quien hoy nos compartirá un poco de su experiencia acerca del nombramiento y de recusaciones dentro del Tribunal Arbitral. El licenciado Comparini se graduó de la Universidad Francisco Marroquín, tiene estudios en la Universidad de Harvard y actualmente trabaja como asesor legal en la Corte Permanente de Arbitraje. Nosotros tenemos un dicho, y estoy seguro que Javier de pronto también lo dirá de otra manera, pero decimos que en las instituciones o centros de arbitraje se desayuna, se almuerza y se cena arbitraje, y no me imagino la cantidad de arbitraje que ve Javier y la experiencia que nos va a compartir hoy acerca de este tema tan importante en la comunidad arbitral será de gran valor. Entonces, sin más, dejo el uso de la palabra a Javier. Como es un espacio pequeño, puedo estar acá para no estar ahí tan alejado de la gente. Igual voy a tener la palabra por ahí. Buenos días. Perfecto. Mucho gusto a todos. El día de hoy vamos a platicar un poquito de lo que es la decisión de decidir quién decide nuestros arbitrajes. Es decir, vamos a ver por un lado nombramientos y por otro lado recusaciones, que es algo que está en el corazón de todo arbitraje. Es decir, no es una decisión que se hace en ciertos casos. Decidir quién decide los arbitrajes es esencial porque esa persona participa activamente en la resolución de nuestro caso. Constantemente, siempre que hablamos de por qué los arbitrajes, por qué optar un arbitraje, lo típico que se dice de uno de sus beneficios es se puede escoger quién decide, así que hoy vamos a hablar un poquito sobre eso. Pero antes de empezar quería agradecer la oportunidad a la CRECIG, la invitación y por este espacio para poder platicar un poco de este tema. La agenda de hoy se va a ver un poco así. Voy a dar una breve introducción al tema, después vamos a ver los nombramientos y recusaciones, nombramientos y relaciones, y después estados de recusación, para terminar con las tendencias sobre recusaciones que hemos hablado. Un punto importante es que todo tema de recusación es un tema de nombramiento. Lo que significa es, si nosotros entendemos qué estándares pueden implicar una recusación de un árbitro, necesariamente entendemos a quién puedo nombrar o a quién no debería nombrar como árbitro. Y con la introducción, pues, es un breve tema decir por qué este tema, por qué estoy hablando de este tema, y es, como mencionaba Brandon, yo soy consejero de la Corte Permanente de Arbitraje. La Corte Permanente de Arbitraje tiene una amplia experiencia en la administración de casos, es decir, es la organización intergubernamental más antigua del mundo, con casi 126 años. La Corte Permanente de Arbitraje se mantiene altamente activa al día de hoy y presta una diversidad de servicios. La principal es la administración de casos, donde administramos casos interestatales, de inversionista, contractuales, y no solo arbitraje, sino también conciliaciones, mediaciones, comisiones de investigación. Dentro de ese ámbito, la Corte ha adquirido gran experticia en temas que tienen algún elemento estatal o algún tema de interés público. Es decir, no tiene por qué estar involucrado un Estado. La Corte Permanente de Arbitraje también mira temas que están relacionados con empresas y derechos humanos, temas medioambientales, contratos con empresas estatales o con empresas que tienen algún tipo de licitación o algún tipo de contrato estatal. Gracias a esa experticia, la Corte tiene un buen dominio del tipo de casos que mira y también tiene un buen dominio del tipo de personas que son ideales para esos casos. Pero eso no solo se lo da a la administración de los casos, sino que la Corte Permanente de Arbitraje tiene una particularidad. Y esa es que también funge como autoridad nominadora. El rol de una autoridad nominadora es verdaderamente esencial en un arbitraje y tiene que ser un tema que no hablamos tanto cuando discutimos arbitraje. ¿Por qué? Porque como nosotros decidimos un método alternativo y la alternativa es una corte usual, lo que significa es que nosotros no tenemos todo el andamiaje jurídico y todo el andamiaje físico de ese sistema de corte nacional. Lo que significa eso que si yo recuso a un árbitro, por ejemplo, o si yo no logro nombrar un árbitro, o no nos ponemos de acuerdo en nombrar un árbitro, alguien tiene que tomar esa decisión por nosotros. Y usualmente ese alguien es la autoridad nominadora. En la Corte Permanente de Arbitraje, ese alguien es el secretario general. El secretario general ha conocido desde 1970 aproximadamente casi 1000 solicitudes de autoridad nominadora
Ahí podemos ver una pequeña gráfica de cómo ha ido subiendo y continúa subiendo el número de solicitudes. Dentro de esas, podemos decir que desde los 90, esas 1000 solicitudes involucran un porcentaje significativo de solicitudes de nombramientos de árbitros y solicitudes de recusación de árbitros. Nuevamente, dentro de un ámbito muy particular, que son esos casos que tienen un elemento estatal. Entonces, no mira cualquier tipo de casos, no mira casos de cualquier tipo de complejidad. Tiene a ser casos donde de verdad son dos estados que se están peleando por un tema fronterizo, recusar a un árbitro, y la pregunta es quién es la persona adecuada. Dicho eso, la Corte Permanente de Arbitraje no requiere estar administrando casos para poder ser la autoridad nominadora. Es un rol que desempeña en su día a día. Y lo digo porque muchas veces los estados y los practicantes de otros estados no saben o no conocen el servicio que la Corte presta. Y por ejemplo en Guatemala, cuando yo litigaba acá, un tema que nos topábamos usualmente porque veíamos casos con el Estado, es que el Estado tenía contratos modelo con cláusulas un poco patológicas, por decirlo, que establecen constantemente, por alguna razón que no lo sé decir, arbitrajes ad hoc. Y tener un arbitraje ad hoc con el Estado es complejo, porque implica decidir todo el proceso, decidirle más cosas, y es bastante usual en realidad en otros estados que cuando eso sucede recurren a la Corte Permanente de Arbitraje. Entonces, no voy a meter tanto en eso, pero es bastante sencillo poder pedir a la Corte Permanente de Arbitraje que actúe como autoridad nominadora. Basta con decirle, este es el acuerdo que tenemos para que lo haga usted, este es el acuerdo de arbitraje, ya empezó un arbitraje, entre otros temas, obviamente hay un porcentaje de honorario que se le cobra, pues un honorario fijo, entonces la Corte Permanente de Arbitraje se mantiene como autoridad nominadora de un arbitraje completo, sin que eso implique estar pagándole una y otra vez sin una recusación, un nombramiento, etc. Pero es una herramienta que yo sí los invito a considerar, particularmente cuando tengan arbitrajes en el Estado, porque no hay motivo para quedarse sin una solución tan sencilla como es tener a una institución que fue creada específicamente para eso. Pero mi interés hoy no es hablar de la Corte Permanente de Arbitraje como tal, sino que voy a hablar un poco más del siguiente punto, que es nombramientos. A lo largo de esto, la verdad, siempre es una tranquilidad preguntarme, interrumpirme y lo que quieran. No hay un espacio para preguntas al final de cada esto, no hay ningún motivo por el cual lo vamos a hacer frente a cada cosa. Y hablemos entonces de autoridades nominadoras. Está la CEDUTMI, o conocida como CITRA en inglés. La CEDUTMI no fija una autoridad nominadora como tal, pero lo que sí hace el reglamento de la CEDUTMI es establecer desde 1970, es decir, desde la primera que se creó, el primer reglamento que se emitió, que si las partes no pueden ponerse de acuerdo, pueden acudir al secretario general de la CPA para que les designe una autoridad nominadora. Y desde que se creó el reglamento de arbitrajes acelerados, se establece que el secretario general puede ser por sí mismo la autoridad nominadora sin necesidad de que se designe alguien más. Luego tenemos la ley de arbitraje de Guatemala, y pues una de sus particularidades, como ya lo platicaba en otra ocasión, es que la autoridad nominadora es un juzgado. Eso es un poco inusual, si soy sincero. No en todas las partes de la región, en bastantes regiones es muy inusual que la autoridad nominadora sea un juzgado por una simple razón. Es también un poco usual que los juzgados tengan el expertise para saber quiénes son los árbitros más óptimos para sus casos. Por lo que la práctica tiende a ser que uno va con el juzgado, le pide un nombramiento y le dice, le sugiero a estas personas. Y va a venir la otra parte y va a decir, y yo le sugiero a estas otras. Y el juzgado pues decidirá con base en lo que estime más pertinente. Pero, sí es un poco inusual que un juzgado sea una autoridad nominadora en general. Particularmente porque si el propósito del arbitraje es separarnos del sistema estatal, tendré que recurrir al sistema estatal para poder resolverlo. No es tan sencillo. Hay otras leyes en esos países que lo que establecen es no un juzgado, sino designan inmediatamente a una de las cámaras o dicen que cualquiera de las cámaras de ese país puede ser autoridad nominadora, y algunos países también incluso establecen su ley de arbitraje, que es la CPA. Lo vemos por ejemplo en Mauricio, lo vemos por ejemplo en algunos casos de Argentina y demás. Entonces es una solución que los mismos estados encontraron, porque además la CPA existe para eso. Y luego tenemos el reglamento del CRECID, que establece que la CRECID es la autoridad nominadora básicamente. El proceso de nombramiento depende en cada uno de
centros y demás. Entiendo que la que sigue es básicamente un proceso de designación inmediata, o entiendo que no hay un proceso más allá de la asignación inmediata, si no estoy mal, la asignación directa. Y es uno de los tipos de procesos que se hacen, pero yo más centrado en el reglamento de la CEDUMI, simplemente porque es generalmente el estándar particular que utilizamos en este tipo de cosas. Y el reglamento de la CEDUMI establece un proceso de 4 pasos. Primero, se tiene que hacer un listado, o le llamamos el sistema de listas, básicamente. Y el sistema de listas lo que requiere es, va a venir la autoridad nominadora y va a generar un listado de potenciales candidatos. Al generar ese listado de potenciales candidatos, tiene que asegurarse de generar conflictos de interés. Es decir, de nada nos sirve un listado donde hay 5 personas que no pueden ser candidatos a eso. Luego, se envía el listado a las partes. Las partes tienen la oportunidad entonces de suprimir y enumerar a los candidatos. ¿Qué significa eso? Me mandan un listado de 5 personas, yo puedo decir, estos 3 muchas veces no tienen que dar razones, no tienen que dar explicaciones, no necesitan hacer nada de eso. Y luego dice, pero estos 2 me gustan, este es 1, estos 2, la autoridad nominadora lo recibe, y lo que hace es después designa según quién gana. Es decir, si ganó, los dos pusimos, las dos partes pusieron número 1, queda el número 1. Si alguien puso 1 y 3, pero el otro era 4 y 5, gana el que quedó 1 y 3. Entonces, es un poquito más por ahí, más parte. Pero ese es el ejercicio que hay que hacer. Ahora, ¿cuál es el problema de este sistema de nombramiento? El que comúnmente sucede. Viene una parte y tacha todos menos 1. Viene otra parte y tacha todos menos 1. ¿Y qué significa eso? No hay coincidencia. Entonces, ¿qué pasa? El listado fracasó. ¿Qué pasa si el listado fracasa? La autoridad nominadora puede venir y designar a una persona de designación directa, básicamente como funciona en CRECIG y funciona en el video de. Ese es muy usual, pero el problema es que arruina un poco el propósito del sistema de listas. Es decir, ¿de qué nos sirve mandarle a alguien 10 potenciales candidatos si van a decir solo quiero 1 y entonces solo quiero 1 y ya está? Porque el objetivo de ese listado es que es un listado neutral, es decir, no es un listado en el cual 5 te van a favorecer, 5 van a estar en tu contra. ¿Qué es lo que hace la CPA? La CPA le dice a las partes, quieren realizar un sistema de listado modificado. Y ese es un sistema bastante eficiente. Lo que significa es que ustedes solo pueden suprimir o tachar nombres de la mitad menos 1 elevado al alza. ¿Qué significa eso en forma no matemática? Digamos que tenemos 3 candidatos y es un listado de 3 candidatos. La mitad es 1.5. Menos 1, 2.5, redondeado al siguiente, es 1. Ese es más peor. ¿Qué significa? Pueden tachar solo una persona. ¿Qué implica eso? Que si yo lo tuviera a ustedes 3, ustedes 2 son parte, cuando ustedes tachen solo pueden tachar, uno solo va a tachar, por ejemplo, a Brandon, y tal vez otro también tacha solo a Brandon. Entonces, ¿qué significa? Ellos dos, uno de los dos necesariamente tienen que quedar. Entonces, el sistema que utilizan las cortes, que utilizan los reglamentos, que utilizan la CPA en los nombramientos es esencial para que el sistema funcione. ¿Por qué? Porque las designaciones directas pueden ser muy útiles, a veces son bastante beneficiosas, pero muchas veces lo que implica una designación directa es dar lugar muchas veces a reposiciones. Porque como se designó directamente, viene una parte y dice que no me gusta el recurso, o no me gusta y la recurso. Pero es un sistema relativamente usual en nuestro día a día. Ahora, ¿qué es importante cuando se nombra ahora? Y ahí es cuando pasamos al sistema de revelaciones. Y aquí tenemos nuevamente 3, el reglamento de CEDUMI de 2010, que se dice exactamente en el 2021, la ley de arbitraje y el reglamento de CRECIG. Si se dan cuenta, lo que establece es que tienen que revelar toda circunstancia que pueda dar lugar a dudas justificadas, eso dice CEDUMI, y lo mismo dice la ley de arbitraje. El reglamento de CRECIG habla de una declaración de independencia sin reservas, porque la declaración de independencia con alguna posible reserva no haya provocado eso. Ahora, ¿qué es lo importante de este lenguaje del reglamento de la CEDUMI y la ley de arbitraje? Ese pueda dar lugar. Y yo sé que suena solo palabrería, pero la verdad es que no, porque vamos a ver en temas de reposiciones que el lenguaje cambia. ¿Y por qué pueda dar lugar es importante? Porque pueda dar lugar es un estándar relativamente subjetivo, que está sujeto a lo que el árbitro considere a los ojos de las partes. No es un estándar plenamente objetivo. ¿Y por qué lo digo?
Porque cuando se nombra a los árbitros, el árbitro va a hacer un análisis de decir qué puedo revelar que tal vez podría ser problemático, que tal vez podría despertar alguna objeción, y revelan toda la información que consideran. Pero un árbitro puede dejar de revelar información simple y sencillamente porque lo consideran no relevante. Y es muy típico que una parte después venga y plantee una recusación diciendo no reveló este dato y ese dato es esencial y por lo tanto recusa. Y la regla, hoy por hoy, pues no vamos a discutir más tarde, pero es que la simple no revelación no es motivo suficiente para dar con lugar a una recusación. Lo importante es cuál fue el fondo de lo que no se reveló. Es decir, si lo que yo no revelé fue que había estado en este caso, pero ese caso es relativamente irrelevante o yo no lo considero relevante por X y motivos, lo más posible es que no pase nada. Pero si, por ejemplo, yo deliberadamente no revelé que una de las partes es mi primo, por un lado, al ser mi primo ya es problemático, pero el que no lo haya revelado demuestra que yo deliberadamente busqué esconder esa información. Entonces, la no revelación no es motivo suficiente y eso se debe en gran parte al lenguaje que se utiliza. Ahora, ¿cuál es la diferencia cuando hablamos de recusaciones? Y nuevamente, el lenguaje es importante y es que dé lugar a dudas justificadas. Es decir, no es que pueda dar lugar a dudas justificadas, sino que necesariamente tienen que haber dudas justificadas para que yo pueda recusar efectivamente una duda. Ahora, el lenguaje de dudas justificadas puede sonar un poquito ambiguo o un poquito de qué es una duda justificada. Es decir, a mí todo me puede dar duda y todo puede estar justificado. Entonces, lo que ha establecido la jurisprudencia de los distintos centros arbitrales, en su mención a CIADI, la CPA, la ICC, entre otros de los centros internacionales, es que este es un estándar objetivo. Es decir, no importa si la otra parte considera que ese era un tema que generaba duda. Eso es un contexto relevante, es decir, si la otra parte me dice esto a mí me ha dado por X y Y motivos, es un contexto relevante para decir analicémoslo a la luz de esos datos. Pero solo porque, digamos, de este lado consideran que había una duda justificada, en ningún momento se puede ver como motivo suficiente de la acusación. Ahora, ¿qué es ese estándar objetivo? Es un poco, tal vez no tan objetivo como uno lo dice, pero es la duda debe ser justificada bajo un análisis de todas las circunstancias relevantes desde la perspectiva de un tercero objetivo, razonable e informado. Ese tipo de estándares son deliberadamente ambiguos, pero lo que busca decirnos es, no lo veo a la luz de las partes, lo veo si un tercero estuviese viendo la situación, supiera todas las circunstancias, estuviese bien informado, es objetivo porque no tiene ninguna parte en la disputa y además hace un análisis razonable. Esa persona diría, ¿aquí hay una duda justificada? ¿Sí o no? Y si la respuesta es sí, pues procede. Ahora, un punto importante es que solo porque sea un estándar objetivo no significa que yo tengo que demostrar al 100% que efectivamente la persona era imparcial o que la persona tenía una dependencia. Es decir, basta la apariencia de parcialidad o la apariencia de dependencia para que proceda una recusación. ¿Y por qué digo esto? Porque a veces no es posible demostrar cómo ese vínculo es suficiente para decir procede la recusación, pero sí tenemos suficiente información para decir esto me da a mí una apariencia de parcialidad, esto me da a mí una apariencia que efectivamente las cosas no están funcionando de manera correcta. Ahora, si vemos las leyes y reglamentos en Centroamérica, casi todas ellas, porque si en la ley modelo, pero la CENUTI, tienen el mismo estándar de dudas justificadas. La única diferencia es que agregan también, ya te lo digo en lenguaje exacto, el no reunir las condiciones que conforme la ley o lo pactado por las partes se haya establecido. Es decir, consideran que un motivo de recusación puede ser que si las partes habían pactado que el árbitro tenía que ser centroamericano, con 10 años de experiencia y que además hubiese estado en 5 casos de anterracial y no se cumple con los requisitos, ese es un motivo de recusación, a pesar de que efectivamente nada de eso genera dudas. Pero casi todas las leyes, incluida la nuestra, incluyen eso. Ahora el CIADI, lo menciono porque vamos a hablar de algunos casos CIADI también, tiene un estándar un poco distinto, y es que hay una carencia manifiesta
de independencia e imparcialidad. Ese lenguaje de carencia manifiesta por muchos años se entendió como un estándar bastante alto. ¿Por qué? Si me está diciendo carencia manifiesta es bajo ninguna circunstancia podría considerarse que es imparcial o independencia. Sin embargo, poco a poco, con los años, la jurisprudencia CIADI fue atemperando este criterio y hoy por hoy carencia manifiesta se entiende básicamente igual que duda justificada. Entonces, cuando hablemos hoy de los casos CIADI, entiendan que va a funcionar básicamente de la misma manera. Es un poco extraño si me preguntan a mí, porque creo que el lenguaje es suficientemente distinto, pero como sabemos, una vez interpretar algo, es lo que es. Pero ahora la pregunta es, ¿y cómo determino esas circunstancias que pueden generar dudas razonables? Ese es un estándar que requiere un análisis caso a caso, pero hoy existen dos instrumentos de soft law, es decir, no vinculantes, que tienden a ser bastante relevantes en los arbitrajes. Y esos son las directrices del International Bar Association sobre conflictos de interés en el arbitraje internacional y el reciente Código de Conducta de la CEDOMI para árbitros en la solución de controversias internacionales relativas a inversiones. Estos dos tienden a ser los más citados, los más utilizados a nivel de arbitraje internacional y los que usualmente recurren las autoridades dominantes. Ahora, voy a hablar un poquito de cada uno de ellos para discutir si dale. ¿Has visto alguna vez que hayan utilizado el código de buena conducta del Tribunal Superior del Arbitraje? El Tribunal Superior del Arbitraje es un código de buena conducta, algo así se llama, no me recuerdo mal. Incluso ahorita el código de la CEDOMI lo he visto citado por las partes, ahora un poquito más, pero ninguna autoridad dominadora ha dicho hasta ahora qué tan relevante puede ser, a pesar de que me interesa si aplicar así o sí. Regresando un poquito a las directrices de la IVA, ¿qué son estas? Para los que no saben, es un documento que está dividido en dos secciones. La primera sección son normas generales y normas explicativas, que básicamente sentan estándares de cuándo se puede analizar una situación, cómo se analiza una situación, qué tipo de casos generan dudas, qué tipo de casos no generan dudas y demás, pero de una forma muy general, y las normas explicativas simplemente explican esas normas. Y luego tenemos los listados de aplicación, que son los que son más citados por las partes en casi todos los casos de arbitraje. Y los listados de aplicación siguen una especie de semáforo, aunque no sé por qué estoy anaranjado, pero son rojo, anaranjado y verde. Lo que nos dice el listado rojo es: estas son situaciones que definitivamente generan un conflicto de interés. Las vean como las vean, son situaciones que objetivamente así lo generan. Por ejemplo, una familiaridad directa, que el árbitro sea hermano de una de las partes que está litigando. Punto. Ahora, el listado rojo hoy por hoy se divide en dos situaciones: las renunciables y las no renunciables. Las renunciables son situaciones en las que, aunque objetivamente serían problemáticas, las partes pueden acordar que igual van a seguir. Y las no renunciables son aquellas en las que, aunque las partes dijesen que están de acuerdo, se considera que son tan problemáticas que por temas de debido proceso no deberían sucederse para arbitraje. Luego tenemos las del listado anaranjado, que son básicamente la palabra favorita de los abogados: depende. Que depende de las circunstancias y las situaciones. El listado anaranjado es uno que se entiende que puede o no dar lugar a una recusación, es decir, porque hay un conflicto de interés. Y por último tenemos el listado verde, en el que se entiende que ni objetivamente existe un conflicto de interés, ni genera la apariencia de conflicto de interés. ¿Por qué se citan tanto? Porque como son ciertos estándares reconocidos a nivel internacional, las partes dicen: mire, ya hay una práctica reconocida que eso es un parte del listado verde. Si esto es parte del listado verde, no tendríamos ni por qué estar discutiendo. Y precisamente el uso práctico es que las partes o lo acuerdan y lo dicen expresamente en sus órdenes procesales, de si lo pactan como: estas reglas son vinculantes para esto, o cuando plantean recusaciones dicen: yo quiero que esto aplique, y la otra parte dice: estamos de acuerdo con que aplique. Y eso, a pesar de que son instrumentos de soft law, en ese momento se convierten en instrumentos de hard law, porque el arbitraje, la piedra angular es el consentimiento, y si nosotros consentimos que esto va a aplicar, esto va a aplicar.
Si no aplica, es decir, si no existe ese acuerdo, pues no que necesariamente haya ese acuerdo, igual es muy común que centros como el CIADI o la ICC decidan aplicarlos, porque los consideran estándares que son bastante uniformizados, que permiten utilizarlos en su día a día. La posición de la CPA es un poco distinta. La CPA estima que si las dos partes lo han acordado, perfecto, es decir, es un acuerdo arbitral, procede. Pero si no lo han acordado, simple y sencillamente son una referencia o una guía más, como cualquier otra fuente, pero que no pueden ser vinculantes, porque al final del día la IVA representa, objetivamente hablando, un grupo específico de personas que se dedican al arbitraje, que determinaron mediante sus estudios que esos eran casos relevantes. Entonces la CPA, como una institución intergubernamental global, no puede considerar que eso es necesariamente vinculante o que es regla necesaria. ¿Significa eso que la CPA no los aplica? No. Solo significa que no tienen un valor más allá de eso así. ¿Cuándo? Las partes no lo pagan. Ahora, habiendo hablado de eso, vale mencionar que el año pasado se reformaron las directrices. ¿Por qué? Porque la IVA cada 10 años busca actualizar lo que hace. Y yo quiero mencionar 4 de estas actualizaciones porque me parecieron significativas o que por lo menos resolvían un tema que antes no era tan claro. El primero es la norma general 1, que es muy clara en cuál es la extensión temporal de la obligación de un árbitro en imparcialidad e independencia. ¿Por qué? Porque muchas veces se planteaban recusaciones basados en que alguien se volvió parcial o dependiente cuando ya se estaba ejecutando el laudo o cuando ya se estaba buscando anular el laudo, y se utilizaban esos incluso como motivos de anulación, como motivos para impedir la ejecución del laudo. ¿Qué dice las directrices de la IVA? Que no. Que la obligación de un árbitro termina al momento que se emite el laudo y se ha emitido cualquier corrección y cualquier interpretación. Las ejecuciones y las anulaciones, como demanda la revisión del laudo, es completamente ajena a eso. En otras palabras, un árbitro puede llegar e irse a trabajar al bufete de una parte una vez se han emitido las correcciones. No es tan común, pero ya es algo que por lo menos se trata. La que para mí es la más importante es la norma general 4, que establece lo que se conoce como un duty of curiosity, o un deber de curiosidad. ¿Qué pasaba usualmente en los arbitrajes? Venía una parte, ya íbamos a la mitad del arbitraje y decía: estuvimos investigando y encontramos esta publicación en redes en la cual descubrimos que esta persona tenía amistad con esta otra persona. O estuvimos investigando y ella se había pronunciado de este laudo que no mencionó en su revelación, pero que la tuvo que mencionar porque el laudo era revelado. Y las autoridades dominadoras se encontraban con un problema, y es que bajo el reglamento, bajo muchos reglamentos, hay un plazo específico para poder plantear una recusación. Y el plazo tiende a ser 15 días desde el momento en que se hace la revelación o se hace el nombramiento del árbitro, o desde que se tiene conocimiento de las circunstancias. Entonces, ¿qué decían ellos? Hasta ayer investigué, y como hasta ayer investigué, ahorita estoy en mi plazo de 15 días. ¿Qué hace las directrices de la IVA para resolver esto? Le dicen: no, usted tiene un deber de conocimiento, un deber de curiosidad. ¿Y qué es ese deber de curiosidad? Y lo que establece es que ese plazo desde que supo de la circunstancia tiene que tenerse también cuando que una investigación razonable habría revelado si se hubiera llevado a cabo el inicio o durante el procedimiento. Es decir, usted tiene que investigar. Si usted le nombra un árbitro, usted no puede venir y decirme 3 años después: hasta ahorita me di cuenta de esto. Obviamente es una investigación razonable. Si la persona lo tiene escondido, si es imposible para mí saberlo, no es el recurso económico. Por eso les digo, es una norma que de verdad viene a resolver un asunto que pasaba en el día a día. Luego está la norma general 6B, con mucho interés también, porque es la que establece que cuando existe una relación de control, o cuando hay un interés económico directo, o tenga que indemnizarse por el lado, es decir, aquí hablamos de alguien que controla la parte, alguien que da financiamiento a la parte, o alguien que asegura a la parte, básicamente, tiene o se
se entiende que tiene identidad de la parte. ¿Qué significa eso? Si yo tengo un tercero financista, que es bastante usual en el día a día, ese tercero y yo tenemos, ese tercero y yo tenemos la misma identidad. Es decir, que si alguien Juan Pablo y va a revelar información, tiene que revelarla respecto de mí y revelarla respecto al tercero financista. Y también significa el mismo modo, que los motivos de recusación pueden ser respecto de mí o del tercero financista. Ahora, para los que litigan arbitrajes con el Estado, hay una particularidad que establecemos directrices. Y es que los Estados funcionan de una manera tan específica que el tipo de control que tienen entre las entidades no siempre es tan claro. Es decir, solo porque una agencia o un ministerio o una dirección, etcétera, esté por debajo de cierta persona, no puede significar esto que no esté por debajo de alguien más. Solo porque una municipalidad sea autónoma, no significa que uno pueda considerar que también está bajo el control, de cierta manera, de otros organismos del Estado. Entonces, lo que piden las directrices es, cuando usted litigue con el Estado, usted tiene que revelar toda la información que sea relevante respecto de otras entidades que estén relacionadas con esa entidad estatal. Y usted, cuando recuse, puede recusarlo porque, a ver, tal vez ha sido nombrado 6 veces por la Municipalidad de Guatemala, a pesar de que este es un caso contra el Estado de Guatemala como tal. Sí, ese es el tipo de cosas. Y lo último es la lista naranja, un poco qué es. La lista naranja siempre incluyó la manifestación pública de una postura de manera pública en algún momento. Lo único que hicieron ahora es, para aclararlo todavía más, pusieron que esto también puede ser en redes sociales o en cualquier red profesional en la que se comparte información. Básicamente quisieron hacer LinkedIn, pero no lo pusieron así. ¿Por qué? Porque es súper común que la gente publique cosas en LinkedIn y que después, yo se lo digo, hemos visto muchas veces, que nos llega un caso en el cual hay varias capturas de pantalla de este árbitro en LinkedIn dijo esto, hizo otra cosa, entonces los que son árbitros, tengan un poco de cuidado con lo que dice. Ahí sí puede ser usado en su contra. Y luego el segundo instrumento que hablábamos de software es el código de conducta. El código de conducta fue creado con un esfuerzo de muchos años de la CEDUMI y fue emitido finalmente el año pasado. Y este es un instrumento que el propósito era, como ustedes sabrán, hay bastantes críticas al sistema de inversionista de Estado, particularmente a las personas que participan como árbitros en estos casos. Y lo que buscaron hacer fue crear un código con estándares éticos para todos los que participaran en arbitraje de inversión. Dicho eso, el artículo 2 es muy claro en establecer que el código de conducta puede ser pactado con las partes en otro tipo de arbitrajes. Es decir, puede haber un arbitraje eminentemente comercial al que le aplica el código de conducta. Y el código de conducta no es ajeno a las directrices de la IVA, al contrario, durante las negociaciones y las discusiones del código de conducta participó activamente la IVA y muchas de los primeros borradores mencionan las situaciones que están en la IVA. Eso sí, la edición pasada, porque para ese entonces no se había movido nada de eso. ¿Y qué hay de interesante en el código de conducta? Primero, el artículo 3 es, de cierta manera, el primer artículo que a nivel internacional explica qué obligaciones se derivan de la Organización General de Independencia e Imparcialidad. Y menciona, por ejemplo, no dejarse influir por la lealtad de otras personas, no asumir funciones o aceptar beneficios que interfieren en el cumplimiento de sus obligaciones y no seguir instrucciones de ningún otro tipo. Para todos los que estamos en caso, no, es decir, obviamente no voy a estar en sus instrucciones, pero el que se haya codificado por primera vez un estándar ético de esa manera es bastante relevante. Segundo, y es posiblemente la estrella de la corona del código de conducta, es el tema de double hatting. Double hatting se traduce como el doble sombrero, son dos en español, tiene su sonido en inglés, o es una situación en la que alguien usa dos sombreros, si lo quieren decir de otra manera. ¿Por qué? Porque nos estamos hablando de personas que son, por la mañana soy árbitro y por la noche soy abogado, o también soy caribe. ¿Y qué es lo que pasaba? ¿O qué es lo que todavía pasa? Tienen un grupo de árbitros que por un lado están arbitrando casos en los que se decide cuestión A
y al mismo tiempo están litigando casos en donde la cuestión A es relevante. ¿Qué significa eso? Que obviamente si yo tengo un interés y no soy la mejor persona ética, o por lo menos no lo considero no ético, voy a venir y voy a decidir en caso A de manera que beneficie al caso que yo estoy litigando. Entonces, el asunto del double hatting o usar un doble sombrero tiene efectos prácticos muy problemáticos. ¿Qué hace el código de conducta? El código de conducta nos dice cuándo existe el double hatting. Y lo interesante es que es muy claro, porque obviamente había mucha presión en contra, de decir, no puede decir que solo estamos ejerciendo dos funciones. Entonces, si usted ejerce esas dos funciones, es decir, árbitro, abogado de parte, perito o otro similar, se da double hatting sí y solo sí el caso sobre las mismas medidas. Sí y solo sí son las mismas partes o partes vinculadas, y sí y solo sí de la misma disposición o disposición del mismo instrumento de consentimiento. Usan ese lenguaje porque puede ser un contrato, puede ser un tratado, puede ser una ley, puede ser lo que fuera. Cualquiera de las tres es suficiente. ¿Pero qué significa eso? Si yo estoy interpretando un tratado entre otras dos partes, un tratado, es decir, tenemos un tratado Guatemala-El Salvador, y aparte tenemos un tratado Brasil-Kenia. Ambos tienen un tema de no expropiación. Y yo voy a venir, y en uno estoy litigando en el de Guatemala y en otro estoy como árbitro, no hay coincidencia, no. Yo puedo hacerlo a pesar de que en los dos voy a tomar una decisión sobre expropiación. Obviamente eso solo es un estándar, las circunstancias van a ser relevantes, pero eso es lo que me dice double hatting. Y luego, si menciona mucho, el artículo 11 dice qué tipo de circunstancias se tienen que revelar. No aporta tampoco una cosa que no se supiese, pero nuevamente son importantes los esfuerzos por la claridad. Y le dan instrumentos a las partes para poder litigar. Es decir, cuando nosotros estamos haciendo recusaciones o estamos haciendo casos y demás, yo puedo pactar el código de conducta, yo puedo pactar los índices de la IVA, yo puedo venir a hacer una serie de cosas y simple y sencillamente eso va a poder ayudarme a mí en el caso o tal vez no. Eso es como un primer espacio antes de que pasemos a la segunda parte de esta presentación. Entonces, hago preguntas en caso de subieras, no, puede ser lo que sea. ¿Sí? Sí, muy interesante. Muchísimas gracias. Una pregunta. La adopción del código de conductas, ¿cuál es el momento de cómo va a ser? O momentos, ¿verdad? Obviamente con el consentimiento de las partes. Pero ¿hay flexibilidad o algo debería ser? Yo diría que en la práctica lo vemos en distintos momentos. Si el arbitraje ya empezó, usualmente lo vemos que lo pactan en los términos de referencia o como mínimo en la orden procesal 1, que ya saben, pero una referencia viene en el tribunal, pero es usual que no se le remita a las partes y se le diga en comentarios y que las partes ahí lo pacten. Esa es una opción. La otra, cuando no ha iniciado el arbitraje o incluso si ya inició y yo voy a venir y plantear una recusación, es usual decir ahí me baso en eso, y cuando las partes están diciendo el estándar aplicable, dicen que el estándar aplicable es este reglamento y considero que aplica también el código de conducta y aplican las directrices de ley. Y después será ver qué dice la otra parte, y puede ser que la otra parte responda estamos de acuerdo con que las directrices de ley también aplican el código de conducta, y en esos casos las autoridades dominadoras se queden a acuerdo. O sea, no tuvieron que acordarlo antes, pero mediante sus escritos se evidenció la cosa. Pues por ejemplo son como los documentos donde lo van a suceder. Gracias. Bueno, listo. Entonces sigamos con un poco más de... Y hablemos ahora sí del proceso de recusación. En el reglamento de que sí son 5 días para resolver. Es decir, se recusa y en 5 días debe estar resuelto. La ley de arbitraje sigue nuevamente la ley modelo, que tiene básicamente lo que la reglamentación, y es: tengo 15 días para plantearlo. Después de plantear la recusación, hay un momento en el que el árbitro puede decir renuncio, o que la parte puede decir acepto la recusación, tener razón. ¿Qué rato pasa esto? Pero por voces de los árbitros sí lo vemos constantemente. ¿Por qué? Porque la ley de Guatemala y el reglamento de la CNURI son claros en el tema. Aceptar o renunciar no se entiende como una aceptación de los motivos. Entonces, como no se entiende como una aceptación de los motivos, no afecta en nada al árbitro que renunció a nivel. Solo puede decir, no quiero ser parte de esto, no tengo ganas de ser parte de esta recusación, la verdad es que no me hagas. O puede decir,
puede ser que me recuse, no quiero tener esa talla en mi expediente, lo va a hacer. Luego, si no renuncian o no aceptan, tienen que emitirse una decisión. Nuevamente, la ley de ordenanza es particular, porque esa decisión sí se rechaza. Es decir, la aceptación de la recusación no puede ser. Pero si se rechaza la recusación, se todavía puede ir ante el juzgado, y el juzgado todavía puede venir, y básicamente es un sistema de apelación. Es un poco extraño, nuevamente considerando el interés del arbitraje de salirse de los procedimientos legales, de lo que se estableció. Pero nuevamente me voy a enfocar en el proceso de recusación de la CEDUCI. No va a aburrir, es básicamente lo mismo. La única diferencia es que si nadie renuncia y no se acepta, se le regresa la pelota a la parte recusante y la parte recusante puede decir o sigo o no sigo. ¿Por qué? Porque a veces vienen, dicen, notifico la recusación, eso no puede ser que va a recusar, tengo que decir que va a recusar por a veces de motivos, y el árbitro lo mira y dice como, no, fíjate, yo no fui parte de ese caso, en ese caso yo solo estuve al inicio, no pasó en este momento, pero lo sabías porque la información es confidencial, pero te lo cuento solo para estos motivos, y va a venir la parte de decir, no tengo caso, no va a seguir con esto, no sigo adelante, y opta por no seguir con la recusación. Pero si opta seguir con la recusación, tiene 15 días para hacerlo y después se emite la decisión. Como pueden ver, en ninguno de los casos es claro cuál es el proceso de la recusación. Entonces, ¿cuál es la práctica de la CEPA? La práctica usual es, hacemos la recusación mediante escritos. Es rarísimo, pero ha pasado, que haya una audiencia. ¿Por qué? Porque se considera que con los escritos es más que suficiente. Y luego, muchas veces son 2 rondas de escritos para que haya primera ronda y después réplica y dúplica, y después ya se decide con base en eso. Y la decisión, la CPA intenta ser lo más eficiente posible, usualmente dentro de 15 días. No siempre, depende mucho de las complejidades del caso, es decir, como estaba diciendo antes, hablamos de casos estatales o casos con elementos públicos y estatales, y pueden haber un nivel muy alto de complejidad por lo general, pero la CPA se jacta siempre a tratar de hacer todo de forma muy eficiente, por lo que ese proceso es relevante. Pero, ya para pasar como a la parte, creo yo, más interesante de los casos son, vamos a hablar de las tendencias que vemos en los motivos de recusación en los últimos 10 años más o menos. Bueno, 15 porque estoy en el 2010 para acá, pero pretendamos que algunos años pasan. Me interesa acá es hablarles de casos, decirles casos específicos que han pasado en la práctica, hablar de cómo se resolvieron, y para que no sea solo yo en un monólogo, o no en todo un lado, lo que voy a hacer es que voy a plantear el caso, y voy a decir que decidan que existen activos justificables o no existen dudas justificables. Así que vamos al primero, y voy a empezar por los casos típicos, que igual se dan hoy en el día a día de recusación, y cuando digo casos típicos estoy hablando de las relaciones familiares, las relaciones financieras, las relaciones laborales, por ejemplo. Entonces vamos al primer caso. Y este es de vínculos familiares, amistosos, comerciales, laborales, y es este. Recusan a un árbitro porque su hija trabaja como asociada en una de las oficinas de una firma global que está representando a la demandante. Importante, la oficina no trabaja en el caso. Es decir, teníamos una oficina en Washington, pero el caso que lo lleva es París, y mi hija está trabajando en Washington. No tiene nada que ver con la firma de París, pero se lo van a mandar. Les pregunto, para que voten, vamos a levantar la mano para hacerlo sencillo. ¿Quién cree que él lo va a justificar? ¿No? ¿Nadie? Bueno, pues lamento decirles que sí hay, o sea, lo que sea bien. Creo que esto es de la separación, ¿no? Sí, no, este es caso separado. Sí había, por una razón muy sencilla, la hija se dedicaba al arbitraje y no había forma de establecer efectivamente que en ningún momento no le iban a pedir a la oficina que estaba en Washington ayuda, apoyo, como usualmente sucede con las oficinas internacionales. Entonces, a pesar de que no había una clara línea de parcialidad o de dependencia o de relación familiar, había una apariencia suficiente. Y como el interés acá es proteger el proceso, era lo más obvio. ¿Sí? No, me imagino que lo habrán argumentado en el caso. Un China Wall no podría haber sido un suficiente argumento para decir, mira, estamos comprometidos en que esto no se va a trasladar.
conocen, este es caso confidencial, así que no puedo hablar. Pero no sí puedo, así que cuando tenga la oportunidad respondo un poquito más a fondo de... Pero Sí. también quería comentar que es controversial, ¿verdad? La resolución, sobre todo por las normas éticas que existen para todo profesional a nivel internacional, sobre todo en los países desarrollados. Entonces, digamos, allá es mucho más delicado éticamente y puede ser sancionado fuertemente y se involucran temas de conflicto de interés. Justamente. Entonces, por eso es que es un poquito controversial la decisión, ¿verdad? Tal vez hubo algo más. Claro, hay otros detalles que no puedo comentar mucho, pero sí es importante eso. Por eso es que el tema y el estándar es uno muy claro, objetivo en cierta teoría, y decía, si una persona viera que el árbitro tiene a su hija trabajando en una oficina de la firma que está defendiendo el cliente, objetivamente podría existir una apariencia de esa posibilidad, y la respuesta es sí. Pero objetivamente hubiese pasado, posiblemente no, precisamente por ese nivel de tan estricto que tienen muchos sellos que se pueden quedar incluso sin su barra y sin sus temas si lo hacen. Ahora tenemos un segundo caso. Esto es un caso contra Turkmenistán. Un árbitro había participado previamente como asesor de Alemania en un proyecto de modernización judicial en Turkmenistán. Y en ese desarrolló conexiones personales con ciertos funcionarios del Estado que supuestamente influyeron en la destrucción de la inversión de la demandante. La demandante viene ahora y plantea la recusación. Pregunta, ¿dudas justificadas? Tenemos un poco de temporalidad. ¿Hace cuánto fue? Porque creo que en el Es relativamente cercano. O sea, Aparte conexiones, pero se desarrolló conexiones personales con ciertos funcionarios. Por supuesto que podrían ser los mismos funcionarios o los superiores de esos funcionarios. Es muy ambiguo, ¿verdad? Por ahí podría haber una situación. Y si pudiera agregar algo a la contra, es como, bueno, ¿dónde está la presunción de, no de presunción de inocencia per se, pero, o sea, es la alegación del inversionista, entonces, de que esos fueron los funcionarios, aunque son temas que van a estar sujetos a discusión y por eso se vuelve interesante. Claro. Solo comentar que, igual que en el caso anterior, con el tema de la aplicación de tipo de práctica de arbitraje. muchas gracias. También aquí seguramente hay circunstancias importantes porque, digamos, Turkmenistán en el índice de percepción de corrupción porque está muy mal calificado, ¿verdad? Entonces quizás haya otras circunstancias que esas conexiones fueran suficientes para... Y efectivamente la sabiduría, los tres están en el punto exacto, que es qué tipo y qué grado de conexión es el que hay. El caso, y obviamente yo después todos los datos para no subir un poquito, se rechaza. El caso es de 2023, es IMEX, no va a pronunciar el resto, contra Turkmenistán. Y el estándar que fija es si los contactos fueron más que solo causales e involucraron un grado de familiaridad o proximidad, de manera que la conducta y pretensiones de una parte se transferían en fluidez. Es decir, no basta con que haya un contacto, no basta con que haya tenido algún tipo de relación, tiene que ser una de las causales involucraron un grado de familiaridad o de proximidad. ¿Y qué nos revela los hechos del caso? Que va un poco a los temas que los he mencionado, y es esta persona, este árbitro, había estado esporádicamente en reuniones en las que había coincidido con estas personas, y en otras reuniones que eran más regulares, porque como era un proceso, habían coincidido pero tenían cero relación. Es decir, no era tan cierto que tenían una relación, sino que la parte había dicho, mire, podemos decir que han estado en muchas reuniones, coincidían, son los mismos funcionarios, y al momento de hacerse la discusión y hacer los comentarios del árbitro, y a veces investigar un poco más, se percataron de, no, la verdad es que sí había una conexión, pero no de familiaridad o proximidad que dijéramos efectivamente procede. Entonces, cuando vemos un tema de vínculos, no es cualquier vínculo que nos pueda dar una recusación. Tiene que ser un vínculo relativamente más significativo. Y pasamos a un tercer escenario, que es un árbitro había sido director jurídico y miembro del comité ejecutivo de Shell, una empresa que daba apoyo financiero a la demandante
en un proyecto de tuberías de gas que motivaba a esto, que se llama el Nord Stream 2. También el árbitro tenía una pensión y era accionista de Shell. Sin embargo, datos importantes, nunca prestó asesoría legal sobre el proyecto Nord Stream 2 que de que se discutía, y además la cantidad que invirtió Shell en el proyecto era pequeña en relación con la totalidad de recursos de Shell. Entonces, una vez más, árbitro trabajó en Shell, pero nunca trabajó en ese proyecto, y además Shell no dio una parte significativa en relación con el resto de sus recursos. ¿Dudas justificables? ¿Crees que sí? ¿Correcto? Es importante diferenciar, por lo menos en la ley de Guatemala, lo que es la independencia y lo que es la imparcialidad. Yo puedo ser imparcial porque éticamente soy una persona correcta y puedo actuar imparcialmente hasta con mis hijos. Pero en este caso no se discute la imparcialidad sino la independencia. Si esta persona tiene una pensión, Shell es un dependiente. Entonces, aunque sea la persona más ética del mundo, si es dependiente de Shell, para mí que hay una duda muy justificada para que se declare condenada la acusación. Les voy a decir que me quito un poquito las palabras porque precisamente este es un caso de dependencia y esa distinción es importantísima y lo fue para el caso. Este es un caso, sí es CPA, 2019, Nord Stream 2, AG, que son una de Suiza, una Unión Europea, y se admitió. ¿Por qué se admitió? Porque había conexiones suficientes. ¿Sí? Conexiones suficientes que lo que mostraban era precisamente la dependencia, o nuevamente como mínimo, una apariencia de dependencia. ¿Y qué es lo que había pasado? A ver, si es cierto, si uno miraba en totalidad cuánto Shell había dado en relación con la totalidad que requería el proyecto y con los recursos que tenía Shell, era poco. Pero cuando uno viene y dice que es $1.000 millones, es decir, $1 billion, decirlo como poco es un poquito, tal vez no es tan fácil, tan objetivamente correcto. Y segundo, que lo que mencionan también es, tenía una titularidad accionaria de alto valor. Un punto importante que dice acá la CPA es que no necesitaba establecerse una conexión directa entre el resultado de la disputa y el valor de las acciones de Shell. Es decir, no era importante decir, porque era un alegato, que a pesar de que era el accionista, si la disputa se ganaba o se perdía, los títulos no iban a cambiar. Lo que dice la Corte es no, el general es no, tiene una titularidad accionaria y además recibe una pensión. Es dependencia. Y con eso finalizo esta primera parte, que son temas usuales, que es cuando hablamos de imparcialidad e independencia. Pero poco a poco han ido surgiendo otros casos en los que ya hablar de la típica imparcialidad y la típica independencia no es tan clara, porque la gente no los puede posicionar como exactamente esto es imparcialidad e independencia, sino son un poquito una mezcla, si no es que algo más. Y el primero típico es la predisposición respecto a cuestiones sustantivas o issue conflicts. ¿Y qué es un issue conflict? Básicamente es que yo en algún momento ya me pronuncié sobre este tema y lo que ha hecho la jurisprudencia es que puede haber pronunciado en 3 foros distintos. Un foro es en decisiones pasadas, otro foro es en declaraciones públicas y un tercer foro es en escritos académicos. Vamos a ver un poquito los distintos escenarios. Porque la pregunta acá es, yo ya prejuzgué la materia a tal grado que no podría decidirlo otra vez de forma objetiva. Entonces la pregunta es, un árbitro había sido nombrado por la demandante y otro de los árbitros estuvieron juntos en 2 tribunales antes, en los que tomaron una postura sobre una cuestión jurídica que se esperaba que surgiera en el nuevo caso. Este es un arbitraje de inversión y básicamente se habían pronunciado sobre un tema, digamos, de trato justo y equitativo que iban a salir en este nuevo caso. Además, el árbitro nombrado por la demandante estuvo en un tercer tribunal que lidió también con ese tema y curiosamente los 3 lados fueron anulados. Después de que se anularon, este árbitro hace un escrito académico
en el cual defiende por qué no debe utilizar planos. Y la pregunta es, ¿lo vas a justificar? Sí. ¿Sí? Aquí estamos todos de acuerdo, inclusive la CPA, porque este también vive. Y fijo un estándar bastante curioso, que es el que se utiliza hoy día para este tipo de casos de issue conflict, y es la expectativa legítima de las partes de una mente abierta. Es decir, eso es lo que tiene que protegerse. Lo que ya dijo antes afecta la expectativa legítima de las partes de una mente abierta, sí o no. Y en este caso, lo curioso es que se recusó a los dos árbitros, pero el único que se le admitió fue el que había además hecho su escrito académico. ¿Por qué? Porque que si hubiera pronunciado casos anteriores no sería como suficiente razón, pero el que él además saliera a la defensa de la decisión y dijera por qué había tomado una decisión correcta, claramente afectaba las expectativas legítimas de la mente. Es decir, yo ya no podía esperar que cambiara de opinión. El otro tal vez no iba a cambiar de opinión, pero no tenía yo la seguridad o no tenía como una apariencia de decir, no va a pasar. Otros estándares que se han ido fijando por CIAD y por la CPA en este tema es que hay una falta de disposición o una aparente inhabilidad de considerar puntos de vista y argumentos alternativos. Nuevamente, todo está sujeto a la mente abierta, es decir, el árbitro o la árbitra no podría considerar otros puntos de vista, y si la respuesta es sí, issue conflict. Nuevamente, y esto sí lo recalca la CIAD, lo recalca la ICC, lo recalca la CPA, no basta con que se haya emitido una decisión anterior, no basta con que hayan hecho algo antes, porque si no, yo básicamente elimino a todos los árbitros. O sea, una vez un árbitro dijo algo, ya no, se acabó. Hasta ahí llegaste, es la única vez que pudiste pronunciarte sobre preclusión en estos temas. Y eso afectaría diametralmente la arbitraje en su vida. Creo que tienes algo más. Ya me quedo Sí. Este tema es muy interesante y real. Dentro de los principios del arbitraje y para que funcione realmente el proceso y el proceso sea totalmente imparcial, en mi opinión, esa la parte de la mente abierta, ¿verdad? Y que las partes se sientan cómodas con los árbitros que van a conocer en todos los sentidos, no solamente en el tema ético que sea reconocido, que cualquier árbitro puede hacer un buen papel, pero esa parte para mí es esencial, porque si alguna de las partes no está convencida o no cree en que realmente ese árbitro va a fallar en forma correcta, estamos ante la misma situación que un tribunal judicial. ¿De acuerdo? Entonces es fundamental que eso en el arbitraje sea de frente. La comodidad, que se sientan tranquilos que el fallo va a ser tomado con totalmente abierta. Y es un punto bien importante, porque también hay que considerar que un poco el gamemanship a la hora de escoger árbitros, porque yo voy a escoger un árbitro que yo sé que posiblemente va a decidir a mi favor en la disputa. Es decir, nadie va a venir y decir cómo voy a escoger al que de plano va a decidir el papel. Es decir, los árbitros nombrados por partes son árbitros que yo considero que podrían llegar a decir como yo pienso. No lo van a hacer necesariamente, pero lo pienso. Pero como eso sucede, precisamente es que el estándar se mantiene objetivo. Solo porque una parte considere que esa persona no tiene mente abierta no es suficiente. Tengo que demostrar que por lo menos existe una apariencia de no tener mente abierta. Bien, gracias a este ejercicio que vamos a hacer siempre, que está el profesor Cameron Hallahan, que había expresado opiniones sobre cláusulas de nación favorecida a cuestiones procedimentales en un tratado académico sobre derecho internacional. Es decir, este es un caso académico. Y supuestamente en ese caso criticaba sentencias, expresaba su preferencia por cierta línea jurisprudencial, y el tema es que este tema de la cláusula de nación más favorecida a temas procedimentales iba a ser vital para el arbitraje que se iba a conocer. La pregunta es, ¿duda justificada? Nuevamente es un tema eminentemente académico. Es el tema de la mente abierta. Aquí se ha dicho que este caso es de 2010.
curvo de ser contra Argentina. Cabe mencionar que este caso es un poquito anterior al pasado, entonces ese estándar tan claro en la mente no estaba, sino que el estándar que fijan es si lo que ha expresado impide que un árbitro realice un juicio independiente imparcial. Hay un primer punto que dice Ciadi y es: este es un tema académico y tenemos que ser claros que los árbitros y las personas que están en el mundo del arbitraje tienen que tener la potestad de poder pronunciarse académicamente. La pregunta es: ¿fue tan fuerte lo que dijiste académicamente que efectivamente yo no podría pensar que vas a pensar de forma diferente? Y lo que eso significa es que las autoridades dominadoras, en este tipo de casos, de verdad examinan el fondo de lo que pasó antes. ¿Y qué les toca hacer acá? Examinar el escrito académico. ¿Y qué es lo que se dieron cuenta? Que en realidad lo único que había hecho era mencionar cómo estaba ese tema, cuáles habían sido las distintas sentencias, es decir, esta sentencia no fue muy buena porque omitieron este punto, pero un tema no una posición jurídica, sino una posición más que nada de crítica académica, y ya. ¿Y qué dijo el CIADI? Fue: no me consta que no vaya a pensar diferente. Lo único que sé es que hizo un escritor. No tenemos de tiempo más a quedar en el siguiente caso y voy a pasar a otro más. Pasemos a lo que hablamos antes, que es double hatting, es decir, el uso del doble sombrero. Y aquí tenemos a Kai Jover, que es sueco, y él era abogado en el arbitraje Nord Stream, ¿se acuerdan que hablamos antes? Y en el arbitraje Nord Stream, supuestamente Kai defendía ahí una posición de ese cliente que afectaría su posición como árbitro, ya que ambos casos era central el tema del derecho de la Unión Europea y ambos se referían a pretensiones bajo los mismos artículos del Tratado de la Carta de la Energía, que es un tratado multilateral. Y la pregunta es: él, al estar como árbitro en este caso, pero además como representante de parte en el otro caso, ¿sería motivo suficiente? Es decir, es una duda justificada, considerando que ambos casos tienen que ver con disposiciones relativamente similares. ¿Lo justificado? También depende de la temporalidad, porque pues, lo que me están ¿Es al mismo tiempo? Al mismo tiempo. Sí, él está como árbitro y él está como representante de parte de nosotros. Digamos, el double handling creo que cada vez más desde que se ha ido puesto en crisis el tema, y dependiendo de también cuándo fue este caso, creería de que se aceptó o no, porque creo que hace algunos años... Sí, ahorita diría que hoy, si estuviéramos estudiando esto hoy, sí lo recusaría. Hoy sí. Hace 5 años no lo sé. En este caso, la respuesta efectivamente es no. Es un caso CIADI, desde 2020, es decir, dentro de 5 años, tengo 5 años, que es investment contra el Reino de España. ¿Y qué es lo relevante que mira este caso? Y es que eran distintas demandantes, distintas demandadas, diferentes subsectores de la industria de energía, y hace ahí hincapié el CIADI porque dice: en el sector de energía, ¿cuál es el subsector? Es completamente relevante. No es lo mismo que yo esté hablando de molinos de viento, que yo esté hablando de energía a través del agua, etcétera, etcétera. Es decir, sí dice eso. Y además eran al final del día diferentes medidas. Entonces, ¿qué es lo que trata de decirnos un poquito de ser? Es: en tratados multilaterales hay que tener un poco de cuidado solo porque sean mismas disposiciones, porque si el caso es tan diametralmente distinto, no es importante. Ahora, un poco con lo que decía Juan Pablo, es cuáles son los estándares que ha sentado el CIADI y el CPA al respecto. Y los estándares que han fijado es la relación entre el rol de abogado y el árbitro. Es decir, el double hatting no es importante solo por el hecho de que está en dos cosas. Tiene que ser un double hatting o el uso de doble sombrero de tal envergadura que de verdad tendría un efecto práctico en el caso. ¿Y a qué me estoy refiriendo con esto? Me estoy refiriendo a aquellos casos en los que el árbitro, si decide en este caso, efectivamente tendría un efecto en el otro caso. ¿Qué había pasado por ejemplo en los casos? Había una persona que se dedicaba solo a casos de la Carta de Energía Eléctrica, por ejemplo, toda la Carta de Energía, perdón, y solo se dedicaba a eso como abogado, y solo defendía esos casos todo el tiempo. Y después la pusieron y precisamente por esa expertise, la pusieron en un caso de eso. Entonces, ¿qué es lo que decían? Es: si todo su trabajo es solo sobre como abogado, necesariamente lo que decidan
va a afectar y va a beneficiar a uno de sus representados. Entonces, ese es el grado que tiene que ver Double Hiding no nos basta que estén dos veces en el mismo caso, pero por lo que mencioné antes. Luego, voy a hablar del caso de la animosidad en el proceso de recusación. ¿Qué es lo interesante de estos casos? Y es que, como hablamos bajo el proceso de Sedocmi, cuando se da un proceso de recusación, le pedimos comentarios a los árbitros. Y obviamente algunos árbitros quieren defender su postura, es decir, a nadie le gusta que le digan sos parcial, estás sesgado, sos un dependiente de esta persona, etcétera, etcétera. Y en este caso, al profesor Vicuña, el Francisco Vicuña, le dijeron que él era no ético. Y le dijeron que no era ético porque había tenido varios nombramientos por parte de Freshfields, la firma que estaba representando a las partes, y porque no había divulgado esos nombramientos. Entonces dicen que su conducta no ética era suficiente para poder hacerlo. Y la parte fue bastante insistente en el tema de la ética. No voy a leer todo esto, pero este es el comentario que hace Francisco. Y el único que va a resaltar es cuando le dice Deckert, que es la firma, tiene conocimiento de dicha correspondencia como abogados de Bolivia, pero no parece apropiado ni éticamente justificado que esta información sea ahorita utilizada en beneficio de un cliente diferente. Y también hay otra parte donde dice, además, la verdadera cuestión ética parece residir en los escritos de Deckert. La pregunta ¿es esta respuesta una que genera duda justificada? Yo creo que algo muy importante también en los procesos de recusación en esta oportunidad que tienen los árbitros es que no todas las recusaciones son válidas. A veces son esfuerzos que hacen los abogados para retrasar procesos, ganar tiempo, negociar, incluso algunas veces poner medidas, llevar en cuenta, lo que sea. Entonces yo creo que a veces las respuestas de los árbitros, no siempre las respuestas de los árbitros son muy valiosas porque aportan un nuevo elemento a considerar. Y por eso mismo me parece muy interesante el mecanismo de la CPA que dice, bueno, ahora que ya te respondió al árbitro, ¿querés continuar con la recusación? En este caso, tal vez pondría un poco de duda la forma de la respuesta porque parece un poco agresiva, un poco muy directa, así como, hey, yo no sé, no estoy siendo ético, sus voz, y de que eso sería lo que podría dar lugar a la recusación porque entonces ya está generando una animadversión contra la contraparte. ¿Lo vas a explicar? Sí. Y precisamente ponerse sobre la mesa el tema. Gracias, no, solo comentar que no sé si fue en este caso obligación en este o en otros acudimos de cuando en cuando a congresos internacionales de arbitraje, están los stands de esas compañías que venden sus servicios para investigar a los árbitros, ¿verdad? Y hacen tales investigaciones que pues sus propios brochures cuentan de relaciones o cosas que uno diría realmente aquí son de película, ¿verdad? Entonces, yo creo que algunas de estas cosas también pueden estar sembradas para lo que decías, para suscitar una reacción que saque de sus casillas a cualquiera, ¿verdad? Y ya se fabricó la causa de acusación. Ese precisamente es un poco el punto de esto, porque cuando hablamos de animosidad o de animadversión, lo hablamos en el contexto de alguien no se va bien con alguien, no lo ponga a alguien. Pero aquí no estamos hablando de eso, es yo te recusé, pero la animadversión surgió en esa recusación. Porque a veces las partes pueden jugar el juego o puede darse la situación en la que alguien efectivamente busque insistir en un tema que tal vez no tiene tanta relevancia, pero suscita algún tipo de reacción. Deliberado o no, pues no lo podría decir, pero sucede. ¿Qué pasa en este caso? Y es que este es un caso relativamente famoso, que es el caso de World Resources contra Ecuador, de 2013 y admite la recusación. ¿Por qué? Porque dice, esos comentarios que realizó sobre la ética de la otra parte y sobre su conducta no ética no serían ningún propósito para abordar la recusación o las circunstancias relevantes de las generaciones. Es decir, un poquito con lo que decía Juan Pablo es, les tenemos que dar la oportunidad a los árbitros de pronunciarse y poder defenderse si lo quieren hacer. Pero lo que está diciendo CADI es, pero limítense a eso. Si ustedes hacen comentarios que escapan ese ámbito, efectivamente
puede dar lugar a una que otra recusación. No voy a molestar con los hechos de este caso, pero lo que voy a mencionar es un poquito como lecciones aprendidas. También aquí es un caso que lo habían recusado antes. Eran dos procesos paralelos, lo recusan en los dos, ganan en uno, y cuando van en uno llegan y dicen, ya lo recusé en el otro, ya gané, entonces no le va a caer bien. Viene él, se pronuncia, y en su pronunciamiento se defiende y dice como, no, mire, es que la otra sesión no fue correcta, por tal y tal motivo, yo no soy, yo tengo que tener placer y demás. Y bien dice, con esos comentarios que hizo, además, evidentemente hay animadversión. Pero lo que se coló en salud de los Sachs, porque empezaba diciendo, no tengo sentimientos en contra del señor Meyer, de sus abogados, se ha recusado, es una parte de la vida del árbitro y no hay nada personal. Y después se cambió. Entonces, vino el tribunal y dijo como, pero vino el presidente, por decirlo el presidente Cero, lo vi y dice, no, o sea, se defendió, fue objetivo, fue solo los motivos de recusación, no hay animadversión. Y no estuvo de más, de hecho se termina comentar el mismo. Y voy a terminar con otro de los casos un poco más emblemáticos que sucede en el día a día, es recusaciones por las decisiones que toma el tribunal. Y lo menciono porque en Guatemala es bastante típico que el tribunal toma una decisión e inmediatamente una de las partes lo objeta. Y dice, por este medio vamos a ver mi objeción a la decisión que está tomando el tribunal. Por este medio vamos a ver que objetamos, acusamos de recibo, pero objetamos la orden procesal emitida. ¿Por qué? Porque así es como se ha interpretado la práctica guatemalteca en cierta medida, la disposición de la ley de arbitraje que establece que no se puede después extender la anulación o la revisión si no se ha objetado la decisión. Si eso es lo que significaba o no, pues podemos discutirlo, pero lo menciono por ahí. ¿Qué pasa acá? España recusa todos los miembros del tribunal, alegando que varias de sus decisiones en el arbitraje demuestran parcialidad. Primero, el tribunal rechazó que pudieran presentarse dos de sus expertos que iban a tratar temas fundamentales para la audiencia: derecho español regulatorio y derecho regulatorio. Segundo, determinó unilateralmente que la conferencia previa a la audiencia sería celebrada únicamente en inglés, cuando español también en idioma, igual esta es España. Y tercero, impuso un formato híbrido para la audiencia que no fue propuesto por las partes e incluso el tribunal ya había mencionado que podía realizar presencial. La pregunta es, y la pregunta toral que se volvió muy importante para los tribunales, porque hablamos a veces de la paranoia del debido proceso, ¿son estas decisiones procesales motivo suficiente o generan duda justificable? Es decir, si no me dejaron presentar expertos, si lo pusieron en un idioma que no era el mío y además lo hicieron de una forma en que no me consultaron, ¿es esto un grupo de decisiones que genera parcialidad? Yo creo que la primera es una zona más gris que la segunda y la tercera. La tercera me parece que no está en igualdad de condiciones las partes. Los dos van a estar en el mismo formato y no le consultaron a ninguna, y fue por un tema de previsión del tribunal que tiene ciertas potestades para dirigir el proceso como le sea más conveniente. El segundo tema es complicado, pero si es uno de los idiomas que establecía que se podía llevar el procedimiento, no habría ningún problema. Entraría la discusión por qué no se hacen ni los dos. Pero el primer tema creo que esa es una gris donde podría llegar a cuestionarse que por qué no le dejaron presentar a los expertos, y habría que conocer las peculiaridades de que por qué, y para ver si fue un simple capricho del tribunal, que no parece ser usual, pero cada caso cambia. Digamos que el tribunal razonó todo. La pregunta que se también plantea es, ¿puedo recusar a un tribunal por sus decisiones procesales? En este caso la respuesta fue no. Pero se empiezan a sentar estándares que después se van solidificando por el tiempo. Y eso es lo que lo vuelve relevante para este tipo de discusiones. Este es un caso 2022, es un Algeres contra el Reino de España, se rechaza y establece como estándar que la recusación no es un proceso para revocar una decisión procesal. La insatisfacción de una parte no puede ser la medida para determinar la carencia de parcialidad o independencia. Es decir, el análisis de la sentencia es bastante lógico en este caso, pero creo que lo importante que lo dijera es: toda decisión beneficia a alguien y perjudica a alguien. Así es como funciona. Solo porque algo no te gustó o no te beneficia, esa es la regla del juego. No puedes utilizarlo como un motivo suficiente. Y en este caso, en realidad, es que te dije que no quería a los expertos porque no quería tenerlos en la audiencia, pero que iba a tomar en cuenta todo lo que habían dicho, simplemente no tenga eficiencia. El tema del idioma, la obra dice español-inglés, escogimos inglés.
te lo dijimos y nunca dijiste quiero hablar en español. Y tercero, la audiencia, podríamos haber estado presenciales, pero en la eficiencia funcionaba bien. Son todas decisiones que toman. Ahora bien, como digo, se ha ido poco a poco desarrollando más y más, porque tiene que ser un balance bastante particular. Pero cuando digo desarrollo, no hablo como se ha desarrollado más en los últimos años, pero no viene en los últimos años. Esta es una cita de juez Munger, Tribunal de Reclamación de Irán, Estados Unidos, que viene desde los años 80. Y lo que dice es, la autoridad nominadora no es competente para evaluar la corrección del criterio del árbitro en cuanto a si una prueba no es convincente, ni respecto a su decisión de aceptar ciertas pruebas no fundamentales del lado rescatado. Dada la libertad conferida a los árbitros, que la autoridad nominadora debe respetar para dictar sus laudos con su posibilidad de saber y entender, no puede concluirse a partir de decisiones del árbitro en esta materia que carezca de imparcialidad e independencia. Ahora, Xian y la CPA han ido temperando un poquito este cuadro. ¿Por qué? Porque lo que llegan a decir es, efectivamente la regla es una decisión procesal por sí misma no puede ser motivo para la recusación. De ser así, ninguna arbitraje funcionaría. Segundo, evidencia algo muy claro en las instituciones. La autoridad nominadora no tiene todos los escritos, no tiene todo el expediente, tiene lo que las partes ven. Entonces no puede analizar todo lo que ha pasado y no está en una posición que le permita venir y decir fue correcta o fue incorrecta la decisión. Pero sí ha temperado un poco diciendo, pero no por ello significa que nunca se debe solucionar. Y lo que dicen es que una decisión no está inmune a la revisión de la autoridad nominadora. Sin embargo, tiene que haber evidencia objetiva de que se basó en factores que sobrepasan el fondo del caso y de los escritos de las partes y que impactan en su imparcialidad. No es un caso real, pues lo voy a decir yo, es qué pasa si se demuestra que 3 días antes de emitir esta decisión hubo una transferencia bancaria millonaria a unas partes, pero no se sabe parte de quién es, y efectivamente esa afectó la parte, eso es uno. O vienen, toman decisiones, pero las decisiones no se basan en nada de lo que las partes dijeron, sino que dijeron árbitro no incuria, y árbitro viene y decide X cantidad de cosas solo porque dice realmente así es como lo dice el derecho, pero ninguna parte nunca hizo ese argumento. Ese sí podría ser motivos suficientes, pero las CPS han sido clarísimos, caso a caso, según lo que han dicho. Esto es un ejercicio bastante delicado que el CIADI lo ha demostrado, que es me meto como a analizar las decisiones que tomaron, pero no me meto a analizar las decisiones que tomaron. Solo lo veo como un hecho que existe. Entonces, pues les digo, si bien hablamos de temas de relaciones y demás, de parientes y otras, hoy por hoy en temas de recusación vemos casos bastante interesantes como la animosidad que se genera en el proceso, las decisiones procesales, el double hatting y bastantes otros temas que son relevantes en las recusaciones. Hay bastantes más, pero pues obviamente el tiempo apremia. Entonces, con eso los quiero dejar un poquito con cómo es la práctica internacional, qué es lo que hemos visto, qué es lo que nos sucede en el día a día, y nuevamente mencionar esta es una decisión que la CPA toma todo el tiempo, administramos 220 casos ahorita, lo vemos constantemente, y es una herramienta que tienen a su disposición. Es decir, no piensen en la CPA como una que solo mira temas muy alejados, muy complejos y demás. Es constante que recibimos solicitudes por parte de practicantes de sus estados. Tenemos muchos casos que son, después tenemos varios del Caribe, tenemos varios de Centroamérica, y es porque saben y conocen que la herramienta está a su disposición. No tienen por qué ser la CPA, hay bastantes otras más, pero la CPA se puede ajustar a temas contractuales, a temas de inversión, a temas de clase de derechos humanos, a temas ambientales, y lo bueno es que la experticia la permitió conocer todo ese tipo de casos. Así que con eso yo concluyo, que ya sé que no me pasa mucho tiempo, pero eso es lo que les quería hablar de hoy. Gracias. Javier, muchísimas gracias por la presentación excelente. En realidad sabíamos que iba a ser interesante, pero superadas las expectativas, nos da mucho gusto aquí en CRECI siempre poder discutir entre todos y que sea pues un aporte y una plática entre todos los expertos que hoy nos acompañan de la comunidad arbitral. Bienvenidos todos.
y poder aprovechar este análisis, esta recopilación de casos tan interesantes. Siempre ver casos de la práctica resulta entretenido y a través de una forma tan agradable y tan ordenada y una excelente presentación que ha hecho, pues resulta mucho mejor. Muy agradecidos de parte de CRECIF y por todos por esta excelente presentación. Gracias, Javier. Conferencia que nos ha dado el gusto de tener. Si hay alguna pregunta, pues me gusta responder, pero no sé si puede ser. Yo solo una reflexión que, bueno, concluye uno que tiene estas bondades del arbitraje. Un juez me decía, licenciado, nosotros ya somos parciales porque en la sentencia nos decimos por algo, igual es el arbitraje. Lo relaciona a la última parte. ¿Qué frontera hay entre la recusación y la anulación del laudo si incide toda esta parte procedimental? Porque al final se tiene el acceso a la revisión del laudo. ¿Cuál sería esa frontera a tu juicio? Depende de muchos factores, y aquí es donde yo creo que sí afecta el tema de tuvimos que haber objetado antes. Si durante el proceso yo consideraba que había motivos suficientes para recusar, lo tuve que haber hecho durante el proceso. Yo no puedo venir y esperar una serie de actos para llegar al laudo y decir, y el laudo es la prueba final de que todo lo que había pasado antes era lo que mostraba que había parcialidad. Eso sí, a lo mejor el laudo es la prueba final que demuestra que eso pasó. Pero este tipo de estrategias procesales son las que se busca evitar muchas veces cuando se emiten las decisiones de recusación y cuando se dice ese tipo de cosas. O sea, la anulación podría darse por razón de esto, si por ejemplo, digamos, se planteó una recusación, la recusación se decide con base en temas no relevantes, o la decisión es completamente contraria al hecho, obviamente no hay ningún recurso contra eso, se procede y a lo largo de todo el caso se va evidenciando que los motivos de recusación eran bastante válidos, se emite el laudo. Una parte podría venir y decir, la verdad es que sí, aquí sí hubo una violación al debido proceso y por lo tanto cae dentro de los supuestos de la violación, tendría que hacerlo, pero tendría que ser un análisis bastante minucioso y tendría que demostrarse en muchos factores. Entonces, hay cierto vínculo, pero diría el mayor vínculo es que si yo no recusé y pensé que había algún problema en el tribunal, muy tarde. Tal vez un poco jugando con la idea del duty of courtesy. Yo tuve un caso en el que se recusó un árbitro, no en el plazo original, por así decirlo, no en los 15 días después de que hizo el nombramiento de la contraparte, porque durante el desarrollo del arbitraje no había pasado mucho. De hecho, pasaron unos 15 días, tal vez más, después de que había vencido ese plazo, cuando por alguna razón alguien del equipo descubrió que el árbitro nombrado por la contraparte era papá del abogado in-house gerente legal de la holding. Tal vez no tenía el mismo nombre, pero digamos la holding se llamaba ABC y la holding se llama Guatemala. Se presentó la recusación y básicamente la rechazaron bajo la idea de que no se logró encontrar dentro de las reglas de la IVA un causal específico que dijera que si el papá, el hijo trabajaba en la holding de alguien, entonces no podía ocasionarse. Y básicamente ahí fue un muy mal sabor de boca en caso de la decisión, porque básicamente fue decir, es que como no encajaba perfecto en algo, no podemos considerar que una independencia o imparcialidad. Y ahora, a partir de este principio que incluyó la modificación de las reglas sobre el deber de curiosidad, ¿cómo crees que esto podría impactar situaciones como esta? Porque a la larga alguien podría decir, es que vos sabés si eres papá de alguien, debiste haber visto dónde trabajaba el hijo. No sé si ahora en adelante el deber de curiosidad hasta dónde va a llegar. Claro, responder dos formas ahí. Primero es un asunto doble, un tema es temporalidad y otro es el fundamento. La temporalidad es la que está sujeta al tema de curiosidad. No he visto todavía un caso en el cual una parte lo alegue. He visto casos donde lo alegan de forma indirecta, es decir, dicen, usted debe haber sabido esa información. Es decir, ¿cuándo sucede? Cuando las partes vienen y alegan de un lado, el lado era público, usted puede buscar. Lo que dice la IVA es, tiene que ser una investigación razonable. Es decir, la pregunta es, ¿hasta dónde tengo que investigar esto? Si yo puedo venir y puedo poner el nombre del árbitro, y puedo poner el nombre del árbitro, el nombre de la otra organización, y algo me sale, la verdad es que esa sí es una cosa razonable. Ahora, si
siendo que ha ido a otro estado, a ir al registro mercantil, a pedir que por favor me entregaran todas las cosas, tal vez ahí podríamos decir, no es tan razonable, no es una investigación. Es decir, el duty of curiosity solo es un deber de hacer una debida diligencia razonable, no es una obligación de saber absolutamente todo. Eso por un lado. Segundo, sin pronunciarme mucho de la decisión de los otros árbitros o de la Cámara que decir, el tema con las directrices de la IVA es precisamente ese, es decir, hay que reconocer qué es lo que son y lo que no son. Las directrices de la IVA no son una cristalización de todas y cada una de las posibles situaciones. Las mismas directrices así lo dicen, es una lista no exhaustiva. Y el problema es que muchas veces se utilizan como una lista exhaustiva. Y dicen, no cuadra dentro del listado anaranjado ni el otro, es verde. Y la CPA, por eso cuando no hay un acuerdo de las partes, toma mucho la postura de analicémoslo caso a caso, las directrices son persuasivas, pero no decisivas. E incluso, yo diría, lo voy a comentar aquí completamente personal, si hubiese un pacto entre las partes, solo porque algo no esté dentro del listado, no debería ser motivo. Porque por eso es que las directrices se dividen en dos partes. El listado es un grupo, o sea, literalmente un listado de posibles escenarios. Pero antes de eso están las normas, y las normas son generales que aplican en cualquier caso. Yo puedo utilizar las normas al caso concreto. Muchas gracias a todos, de verdad. Gracias.